de este comandante de Tumeremo. Máxima moral combativa, por eso siempre digo, máximas medidas preventivas de inteligencia, máximas medidas de seguridad, porque estos grupos mafiosos están en correspondencia con los grupos conspiradores del guaidosismo para asesinar y atacar a la Fuerza Armada. No les quede duda, no les quede duda que están detrás de planes terroristas. Mire el ataque que hicieron contra la CanTV en Chacao, mire el ataque que hicieron contra la CanTV en Carabobo, mire el ataque que hicieron contra las máquinas del Consejo Nacional Electoral, planes de grupos terroristas. Por eso he ordenado incrementar el patrullaje policial, militar y de la Milicia Nacional Bolivariana en todos los lugares de Venezuela. Incrementar la inteligencia preventiva, incrementar el patrullaje, incrementar las medidas de seguridad frente a los grupos terroristas. A buen entendedor, palabras claras. A buen entendedor, oído, oído. Atención, máximas medidas de protección, patrullaje, inteligencia y seguridad de todas las unidades militares, de todos los jefes militares del país, de todos los soldados de la patria, de todas las unidades policiales, de todos los objetivos estratégicos. Hablé hoy largamente con el almirante Ceballos, tiene órdenes claras al respecto. Hablé claramente con el ministro Reverol, tiene órdenes muy claras al respecto. Así que mi abrazo solidario a la familia militar venezolana, víctima de este ataque terrorista, de mafia. Justicia, justicia. Y nos vamos hasta la Casa Blanca. Desde allí nos acompaña Mauricio Claver Carón. Él es asesor senior para el hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad y es asesor del presidente Trump. Mauricio, gracias por acompañarnos, pero tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. Y hay una duda. ¿Estamos ante un bloqueo naval de Venezuela o esto es un operativo que se extiende a las aguas internacionales del hemisferio occidental? Sí, bueno, aquí hay el incremento de activos militares en la región más grande de la historia moderna. Francamente, nunca habíamos visto una amenaza desde los años 80 en el cual un régimen, básicamente que una persona en un régimen haya usurpado los poderes de un Estado para ponerlos al servicio del narcoterrorismo. No lo habíamos visto desde los años 80 con Manuel Noriega y lo estamos viendo en la actualidad. La colaboración entre los carteles, el cartel de los Soles, el cartel de Sinaloa y otros, ha creado una amenaza no solamente para nuestros vecinos de Venezuela y los vecinos de la región, pero para nuestros aliados y para los ciudadanos de los Estados Unidos que son sujetos al narcotráfico y que sufren de ese mal. Pero entonces este operativo está enfocado hacia Venezuela y hacia el gobierno del cuestionado Nicolás Maduro. Este operativo está llevado a cabo para incrementar la presencia de los Estados Unidos, para confrontar el mal que existe con los narcóticos. Obviamente, Venezuela juega un papel central y un papel único en el cual hay un Estado, que los poderes de un Estado han sido usurpados para esencialmente ponerlos al servicio del narcoterrorismo. Eso es una amenaza para la región que no hemos visto en décadas, por lo cual tenemos que tener los activos presentes en este hemisferio, consistente con lo que ha pensado siempre el presidente. El presidente Trump siempre ha dicho que hemos gastado tanto dinero y tanto esfuerzo en el Medio Oriente, en Asia, etcétera, y sin embargo aquí tenemos amenazas muy reales que afectan más aún a nuestros ciudadanos y no tenemos tenido los activos para confrontarlos. Ahora, debido a esta operación, sí lo tenemos y vamos a hacerlo muy hábilmente. El gobierno de Venezuela respondió diciendo que veía bien que Estados Unidos se preocupe por frenar el flujo de drogas, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los mayores consumidores, y ante la propuesta de una negociación para que Maduro se haga a un lado y haya un gobierno de transición, rechazaron esa propuesta. ¿Cómo ven ustedes el mensaje que les envían desde el entorno de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que no es el momento de las bravuconerías, es el momento del sentido común. Tienen una oportunidad única debido a esta iniciativa diplomática que será presentada esta semana por el Departamento de Estado para poder pensarlo bien y ver que podamos tener, que es lo que todos queremos, una transición democrática y pacífica en Venezuela. Sin embargo, Nicolás Maduro está en una coyuntura, o hay una cooperación o hay una confrontación. Históricamente hemos visto que la confrontación, particularmente con la justicia de los Estados Unidos, nunca termina bien, todo lo contrario, termina mal. Se le puede preguntar
preguntar a Noriega, bueno, ya no, pero se le podría haber preguntado a Noriega, a Pablo Escobar, al Chapo Guzmán. Son situaciones desafortunadas que no queremos que nuevamente ocurran. Lo que queremos es que aquí haya una transición pacífica, democrática, que haya cooperación por parte de Nicolás Maduro, por parte del régimen, para poder que haya un cambio pacífico en Venezuela, y la iniciativa, el marco para ese cambio, se la presentó el Departamento de Estado. Así que deben aprovecharla. Mi trabajo es presentarle todas las opciones al presidente. El presidente ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa y lo haremos. Ojalá que no haya que sobrepasar esta última iniciativa diplomática, que es la última que se le va a presentar. Ha mencionado ya usted 2 veces a Manuel Antonio Noriega. Recordemos que Noriega fue acusado también de narcotráfico y terminó dándose una invasión estadounidense a Panamá para sacarlo del poder. Habla usted de todas las opciones sobre la mesa. ¿Esta es una que Estados Unidos no descarta y ese es el mensaje que le está enviando ahora a Nicolás Maduro? Ese es el último eslabón de la presión máxima que comenzamos en enero del 2019, y es la opción que no queremos nosotros, que no quiere nadie. Creemos que todavía hay un marco para poder llevar a cabo una transición democrática y pacífica en Venezuela, y es la que estamos siguiendo. Por eso nuestros diplomáticos en el Departamento de Estado presentaron esta iniciativa generosa, muy generosa, a lo mejor demasiado generosa, para poder nuevamente intentar convencer con la presión que se ha creado a Nicolás Maduro a que piense en el futuro de su país, a su entorno, que piensen en el futuro de su país y que no se arrepientan. Seguramente Nicolás Maduro se arrepiente de las oportunidades que se le habían presentado hace 3 y 6 meses. Nuevamente no quisiéramos que se arrepientan de esas oportunidades 3 o 6 meses en el futuro. Y no solamente Maduro, su entorno. Aquí hay una oportunidad, un marco, una iniciativa diplomática única que se les está presentando. Se debería aprovechar porque si no ya hemos mostrado que seguiremos incrementando la presión hacia su régimen, y no hay en el sentido común ningún tipo de escenario donde se le pueda mejorar la situación sin la cooperación con la justicia norteamericana y sin que haya una solución con el liderazgo, con un diálogo verdadero con la oposición en Venezuela y con el presidente interino Juan Guaidó, para que puedan tener un Consejo de Estado y una transición democrática pacífica. Mauricio, el mundo enfrenta a Estados Unidos, la economía más poderosa del mundo, está en medio de una situación crítica, y Venezuela, que tiene un colapso de su infraestructura aún más. ¿Es este el momento para este tipo de operaciones cuando la vida de millones de personas está en riesgo? Nosotros comenzamos nuestra política de presión máxima hacia Venezuela y se ha llevado a cabo consistentemente. Nosotros, de una manera eficaz, con el liderazgo del presidente y el vicepresidente, Venezuela obviamente está pasando también por lo mismo. Es más razón aún por la cual Nicolás Maduro, por la amenaza que representa, una amenaza enorme, están subreportando, está afectando al régimen, a la población, mucho más de lo que ellos anuncian, por lo cual es el momento de que busquen para su futuro cómo sobrepasar esto. Juan Guaidó, el presidente interino, ha mencionado que lo que hace falta es más de 1.000 millones, que la comunidad internacional financiera está lista para proveerle, pero no reconocen a Nicolás Maduro, por lo cual es el momento de que haya una coalición para que pueda haber una transición democrática pacífica. Más aún, que es el momento idóneo para el bien del pueblo venezolano que ocurra, que se lleve este marco y que se cumpla. Para terminar, Mauricio, Nicolás Maduro, su entorno, están acusados de corrupción, de lavado de dinero, de narcotráfico en Estados Unidos. Si hay un proceso de negociación, ¿esos cargos se retirarían? ¿O si hay este gobierno de transición, ellos tendrían que aún enfrentar a la justicia en Estados Unidos? Bueno, aquí hay 2 vías paralelas, ¿no? Hay una que es la vía legal y hay una que es la vía política. Yo no puedo comentar sobre la vía legal, eso hay que comunicárselo con el Departamento de Justicia, y habría una comunicación y una cooperación paralela en ese entorno, lo cual lidera el Departamento de Justicia y el fiscal general. Nosotros, por la vía política, sí podremos llevar a cabo un proceso y ese proceso sería muy favorable para ellos, es muy generoso y tendría un fin adecuado. Creo que eso también les beneficiaría por otro lado, pero obviamente eso es para la justicia norteamericana. De la historia universal de la infamia, todos los eventos que en medio de la lucha, del combate que todo el pueblo de Venezuela ha emprendido junto a su presidente Nicolás Maduro para enfrentar que asola a la humanidad entera, la administración de Donald Trump, conjuntamente
con sus acólitos, el presidente de Colombia, Iván Duque, y el títere con el que cuenta aquí en Venezuela, Juan Guaidó, persisten en atentar contra nuestro derecho a la vida, a la paz, a la armonía entre venezolanas y venezolanos. A pesar de que ha sido persistente e insistente la actitud profundamente agresiva, brutalmente criminal de Iván Duque, de Juan Guaidó y de Donald Trump contra Venezuela, resulta pasmoso a los ojos del mundo. Se busca atacar al pueblo de Venezuela. Incluso no deja de tener un cierto aire, un cierto dejo de envidia el hecho de que con la fuerza del pueblo, con las instituciones de la Revolución Bolivariana, con las herramientas tecnológicas, pero principalmente con las herramientas de organización que esta revolución ha venido construyendo a todo lo largo de su historia, pues Venezuela haya en estos momentos, en un combate, pues señalarles a todas y a todos que estamos conteniendo la diseminación y que sin duda alguna vamos a triunfar, a diferencia del crecimiento exponencial que día a día experimenta los Estados Unidos de Norteamérica, la población, su población, el pueblo de los Estados Unidos en la diseminación de la infección. En los últimos 4 años, en más de 23 ocasiones, el presidente Nicolás Maduro, nuestro hermano Diosdado Cabello, yo mismo, nos hemos presentado ante la opinión pública nacional y mundial para expresar, para denunciar, para develar todos los planes conspirativos, todos los intentos de golpe de Estado contra la institucionalidad democrática de Venezuela, contra la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela, y ahora de manera mucho más recrudecida, mucho más brutal, mucho más desesperada por la administración de Donald Trump. Y hay un epicentro de acción, de planificación, de facilidad logística para todos esos eventos terroristas y de entrenamiento de paramilitares y de planificación y golpes de Estado. Es Colombia, es el territorio de Colombia, es el amparo de Iván Duque a todas estas actividades criminales, es el amparo de los organismos que están alrededor del poder de las oligarquías colombianas, los que están encargados no solamente de amparar, sino de auspiciar, de patrocinar, de ordenar todas las acciones en contra de Venezuela. Tengo una lista de varias decenas de ocasiones en que denunciamos hechos muy graves, pero me voy a detener muy brevemente en algunos de los más recientes y más graves. ¿Sí? Un intento de magnicidio con drones explosivos en contra de la persona del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en contra de su señora esposa, la primera combatiente, Cilia Flores, en contra del alto mando militar y en contra de la mayoría de los ministros de la cartera gubernamental. ¿Dónde fueron entrenados los criminales? En Colombia. ¿Dónde fueron comprados los drones, activados los explosivos y luego pasados a Venezuela? En Colombia. ¿Quién los entrenó? Un mercenario a las órdenes de la Agencia Central de Inteligencia desde Miami y que se dirigió a Colombia para entrenar en una localidad llamada Chinácota a los asesinos. En el mes de febrero, enero y febrero de 2019, se devela a través de la captura de un desertor llamado Osvaldo García Palomo, la presencia de un topo en la sede del Palacio Gubernamental que procuraba sentar las bases para el asesinato del presidente de la República. Otra vez aparece Colombia. ¿Dónde estaba García Palomo? En Colombia. ¿Dónde está Julio Borges, que es el responsable directo, así ha sido sindicado por los autores materiales del magnicidio?
en Colombia. ¿A quién señala García Palomo y Ovidio Carrasco como responsable? Con el otro hilo de la madeja. Esto es lo que une el testimonio de Rubén Darío Fernández Figuera con la confesión que le hace a las autoridades de tránsito colombianas el señor Jorge Alberto Molinares Duque. Fernández Figuera dice que hay 3 campos de entrenamiento en Colombia, nos da la dirección, nos da la fotografía de la fachada del tercer campo de entrenamiento, nos da los alias de todos los que se estaban entrenando allí, dice que el jefe es Cliver Alcalá Cordones, que Cliver Alcalá Cordones tiene un asesor norteamericano que es quien lo coordina, quien lo dirige y quien le ordena, y que cada uno de los 3 campamentos tiene entrenadores militares norteamericanos. Todo eso lo dice Fernández Figuera. Y lo que agrega Molinares Duque es que las armas se le iban a entregar al jefe del tercer grupo para iniciar las incursiones en la noche más oscura. Rápidamente, los personeros, los corifeos de la ultraderecha venezolana trataron de desvirtuar la denuncia. Rápidamente, los conpiscos representantes del gobierno de Colombia se hicieron la vista gorda de esta denuncia. Y aquí denunciamos, aquí estamos señalando en este momento que toda esta operación fue una operación diseñada, planificada y ordenada en el seno de la administración de Donald Trump. Es por eso que Trump convoca a Iván Duque a su despacho y es por eso que ambos señalaban ocurriría algo en Venezuela. Trump le da las órdenes a Iván Duque e Iván Duque, conjuntamente con Juan Guaidó, proceden a la contratación de estos asesores norteamericanos que tienen varios meses entrenando paramilitares en Colombia y todos los procesos dirigidos a generar una acción criminal contra el presidente Nicolás Maduro, contra nuestro hermano Diosdado Cabello, contra altos funcionarios y también la colocación de aparatos explosivos. A ver, numeral Furia Bolivariana en alerta. Numeral Furia Bolivariana en alerta. Esta operación, el desmantelamiento de esta operación, desespera al gobierno gringo. Y por eso viene la respuesta exagerada, un exabrupto, una medida de desespero que para nada nos va a afectar a nosotros. De verdad, ellos creen que el tema es Diosdado, es Nicolás, es Diosdado, es Padrino, no, están equivocados. Están muy equivocados, ese no es el tema. Ese no es el tema. El tema es que esto es un pueblo. Esto es un pueblo con un condicionamiento claro basado en la conciencia de un pueblo. En la conciencia de un pueblo. ¿Por qué lo hacen? Nos acusan de estar ligado al narcotráfico, a nosotros nos acusan, cuando el principal productor de drogas del mundo es Colombia. Y no ha pasado nada en Colombia, eso es normal pues, es normalito, eso es el día a día en Colombia. Mire, hay un video donde dan una noticia, esto es verdad, como que lo voy a decir, hay una noticia que la da un reportero, que la policía persiguiendo a unos estafadores, a una gente que estafó a unos narcotraficantes. ¿Por qué? Porque les vendió, en vez de pasta de coca, les vendió una pasta de maíz, era una pasta. Y los tipos persiguiendo a los estafadores de los narcotraficantes. O sea, el narcotraficante llamó, mire pues que aquí me acaban de estafar. ¿Cómo hacemos? ¿De verdad? Busquen ese video para ver si lo encontramos. El que hicimos nosotros. Como adelantábamos en titulares, en Venezuela el gobierno anunció la captura de 3 paramilitares que pretendían infiltrarse entre migrantes retornados. Vamos a Caracas, hasta nuestra sala de noticias con Madeleine García. La información, Madeleine, muy buenas noches. Aquí además vale la pena destacar que son venezolanos que regresan al país, la falta de atención de los países en donde se encontraban. Muy buenas noches.
Así es, muy buenas noches, Tatiana. Pues los planes de agredir a Venezuela no se detienen, es una escalada por parte de Estados Unidos y sus aliados. En este caso, el vicepresidente de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó que factores de poder del gobierno de Colombia no cesan en su intento, y precisamente en esta ola de venezolanos que están retornando al país luego de haber sido execrados, expulsados de las viviendas en donde estaban por no poder cancelar los arriendos que pagaban diariamente con el trabajo en la calle, pues no pudieron responder. También otros que fueron expulsados, y por supuesto esta ola de migrantes ya sí no fue acompañado ni por ACNUR ni tampoco por los medios de comunicación que reseñaban las grandes caravanas de caminantes de venezolanos. Pues ellos llegan pidiendo auxilio, ellos sí están huyendo, que puedan conseguirse allí la desatención, además a los venezolanos. Así que en medio de esta ola de migrantes, van más de 1.600, informaba en el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, pues se están tratando de infiltrar personas indeseables, personas que vienen con un plan claro de desestabilizar y generar violencia en Venezuela, y fueron detectados 3 paramilitares que fueron detenidos. Vamos a escuchar lo que dijo hace pocos minutos el vicepresidente de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, sobre este tema. Queremos señalar que factores de poder que hacen vida en el gobierno de Colombia están aprovechando la generosidad del gobierno bolivariano y del pueblo de Venezuela, y están tratando de colar paramilitares, desertores, mercenarios que vienen a sembrar violencia a Venezuela. Como suponíamos y sospechábamos que algo de eso podía pasar, pues queremos informar que a cada persona que entra le capturamos la huella dactilar, y esa huella dactilar está comparándose en tiempo real con todo el archivo de venezolanos cedulados, está comparándose con el archivo del Sistema Integrado de Policía y está comparándose con el archivo de Interpol. Por eso hoy capturamos a 3 paramilitares. Mañana vamos a informar de los nombres y los grupos violentos a los que pertenecen, y de un mercenario que se entrenó en uno de los campamentos que ya hemos denunciado. Falta poco para que inicie entre los municipios o entre los pueblos de San Antonio del Táchira y Ureña, que hacen frontera con el norte de Santander, específicamente con la ciudad de Cúcuta, en donde ha sido además epicentros de ataques contra este país. También explicaba el vicepresidente Jorge Rodríguez que uno de ellos fue entrenado en el campamento de Río Hacha. Recordemos que esta información fue revelada recientemente luego que un lote de armas fueran incautados por la Policía de Tránsito en medio de este plan para poder hacerla o desarrollar la cuarentena allí en Colombia, y fue incautado por la Policía de Tránsito un lote de armas que tenían como destino pasar a la frontera hacia Venezuela por el estado Zulia, es decir, entre la Guajira colombiana y venezolana, y de allí iban a ingresar mercenarios entrenados en estos campamentos para asesinar al presidente Nicolás Maduro y a altos funcionarios de este país. A partir de ese momento comenzó una escalada inmensa, Tatiana, por parte del gobierno de Estados Unidos, en donde ese mismo día que que se reveló este plan, pues señaló al presidente Nicolás Maduro como narcotraficante, presentaron cargos en contra de él y otros altos funcionarios. Luego el gobierno de Estados Unidos intentó decir que planteaba una propuesta de un gobierno de emergencia a un Consejo de Estado que está establecido en la Constitución, pero no de la manera que ellos pretendían, como una especie de tutelaje, y a partir de ese momento el presidente Donald Trump anunció la movilización de barcos más grandes de hace 30 años para
para supuestamente combatir el narcotráfico en el Caribe, pero es una medida de presión para provocar la renuncia del presidente Nicolás Maduro, y todo este contexto que te explico rápidamente se da en medio de esta ola de migrantes que quieren retornar acá a Venezuela y esa infiltración de 3 paramilitares. Y para evitar esto, a partir de hoy a las 8 de la noche comienza este toque de queda, y mañana a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana. Es decir, los que me escuchan en este momento, hay que recordar que deben ingresar a Venezuela o pasar la frontera de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que será permitido por las autoridades.